Hola, caminantes, ¿qué tal estáis? Espero que todo bien. Soy Julien Blondin. Vamos a seguir con nuestra serie de charlas, de directos, de presentaciones sobre el peso. Hoy, concretamente, vamos a hablar del sobrepeso y de la obesidad, pero desde la perspectiva de la descodificación biológica. Como os habíamos explicado en nuestra charla de introducción, el cuerpo siempre nos está hablando. Lo que tenemos que hacer es aprender a escucharlo. Detrás del sobrepeso y de la obesidad siempre hay un mensaje oculto que nos toca identificar. Voy a compartir la presentación que he preparado eh, respecto al sobrepeso y la descodificación biológica. Bueno, ya está la presentación y vamos a ir viendo eh, todos los hechos que yo considero importantes. Actualmente en el mundo hay más de 1.900 millones de personas que sufren de sobrepeso. Y entre estas personas, 650 millones son obesas. Y la obesidad se ha multiplicado por tres en los últimos 40 años. Muchas veces hablamos de sobrepeso y de obesidad, pero concretamente vamos a ver lo que es ser obeso y sobre todo lo que es tener sobrepeso. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, utiliza lo que se llama el IMC, es el índice de masa corporal. Es un cálculo. Básicamente es tu peso dividido por tu estatura al cuadrado. Entonces, según la OMS, tienes sobrepeso cuando tu IMS es superior o igual a 25 y eres obeso cuando tu IMS es superior a 30. O sea que en resumen, cuando tu IMS, tu índice de masa corporal, está entre 25 y 30, tienes sobrepeso y cuando supera ya los 30 eres obeso. Pero he utilizado esto para cumplir con las normas de la OMS. Pero siendo sincero, es un indicador que es bastante obsoleto, porque, por ejemplo, unos jugadores de baloncesto o de rugby o de fútbol americano muchas veces con este indicador salen con sobrepeso o incluso a veces obeso. Lo que pasa es que al ser deportista de élite, su masa corporal es y su masa sobre todo muscular es muy elevada. Y todos estos factores no los tiene en cuenta el IMS. O sea que siempre estamos en las mismas. Hay que tener en cuenta lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pero siempre hay matices, o sea que no es palabra de evangelio. Bueno, me gustaría recordar que desde la descodificación biológica, la enfermedad primero no es un enemigo, no es el fruto del azar o de la mala suerte, sino que es una respuesta del propio cuerpo para restablecer el equilibrio fisiológico, que se llama homeostasis. Y además de esto,
Para la descodificación biológica, el síntoma físico siempre es la manifestación visible de un conflicto psicoemocional no resuelto. Vamos a tomar un ejemplo. Dejo de compartir pantalla un rato. ¿Ves este rotulador? Antes de materializarse, la persona que lo inventó lo ha tenido en su mente. Vale lo mismo para un coche. Antes de fabricar el coche, tienes que pensar en qué coche quieres fabricar. O sea que primero haces el proceso mental y luego lo pones en aplicación. Lo mismo para una casa. Un arquitecto primero piensa en su mente cómo hacer el plano de la casa y luego con los obreros se construye la casa. Pues para la descodificación biológica es lo mismo. Primero tenemos un conflicto psicoemocional, un conflicto mental que luego se materializa. El término técnico exacto es se somatiza en el cuerpo. O sea que básicamente todo síntoma físico tiende a tener un origen psicoemocional. Te sigo compartiendo la presentación. Además de tener el parámetro de la descodificación biológica, lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de todo síntoma físico, de toda patología y en lo que a nosotros eh, nos atiene hoy, el sobrepeso y la obesidad es la influencia de nuestro entorno sobre nosotros mismos. Es decir, el ambiente emocional en el que te encuentras te influye sobre tu estado anímico y el estado anímico que tienes hace que interpretes lo que te está sucediendo de una forma o de otra. Vamos a bajarlo un poco y vamos a tomar un ejemplo. Eh, Cuando estás en una discoteca o en un bar o un restaurante, esto influye sobre tu comportamiento. No es lo mismo estar en un bar que estar en una biblioteca. No te vas a comportar de la misma forma en un restaurante o en un bar que en una biblioteca. ¿Qué significa esto? ¿Por qué te digo esto? Que no podemos hablar de comportamientos, de pautas comportamentales sin tener en cuenta el entorno en el que nos movemos. ¿Por qué? Porque siempre tiene una influencia sobre nuestro comportamiento y nuestro comportamiento mismo tiene una influencia sobre la fisiología de nuestro cuerpo. Es muy importante entender esto para el futuro de la presentación, pero de todas las charlas que vayamos a tener. De hecho, eh, desde el principio siempre se ha insistido sobre la importancia de la genética, pero ha aparecido algo que se llama la epigenética. Y la epigenética tiene que ver con la influencia que tiene en el entorno sobre la activación de determinados genes. O sea que realmente el entorno en el que nos movemos o en el que actuamos influye primero sobre nuestro estado anímico, sobre nuestros comportamientos
y por consiguiente sobre la fisiología de nuestro cuerpo. ¿Qué pasa en el cuadro del sobrepeso? Realmente, cuando hay sobrepeso es que hay acumulación de grasa, hay retención de líquido. O sea que nuestro cuerpo está en un momento de acumulación. Y la idea es entender por qué o para qué más bien nuestro cuerpo está acumulando. Nuestro cuerpo está acumulando porque mentalmente hemos percibido interactuando con nuestro entorno que hay un riesgo o un peligro de carencia. Básicamente es eso, que por lo que sea, por lo que estoy viviendo, pues hay una carencia de algún tipo. Tengo que hacer reservas porque tarde o temprano me van a hacer falta para que pueda avanzar en la vida. Y vamos a ver con qué tienen que ver las carencias. Y para ello hay que ver un poco el papel fisiológico de los componentes que vamos acumulando. Es lo que os decía antes. ¿Qué acumulamos? Acumulamos grasa y líquidos. Vamos a analizar cuáles son las funciones fisiológicas de la grasa. Realmente, lo que sucede es que las grasas primero almacenan eh, glucosa, ¿no? Y esta glucosa al final sirve como energía. También las grasas, además de esto, sujetan y protegen sobre todo los órganos como el corazón y los riñones. Y también la membrana celular siempre está hecha a partir de grasa y también las grasas sirven de estructura para las hormonas. O sea que cuando hablamos de grasas, siempre hay que quedarse con tres palabras. Energía, protección y estructura. Es muy importante para ver a qué tipo de conflicto psicoemocional están relacionados con el sobrepeso y la obesidad. Los líquidos. Los líquidos a nivel fisiológico permiten dos cosas, la digestión y la eliminación. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando se inflama una parte de nuestro cuerpo, eh, siempre aparece el líquido. Entonces, donde hay líquido, normalmente es cuando se está haciendo una reparación de los tejidos dañados. Entonces, cuando vemos estas funciones fisiológicas, tanto de la grasa y del líquido, que son los componentes que vamos acumulando cuando tenemos sobrepeso, hay que entender algo. Acumulamos porque carecemos de algo. Y justamente eh, el origen psicoemocional de sobrepeso tiene que ver con una carencia de estructura, una carencia de que nos falta una referencia en nuestra vida, que una persona
o un lugar que para nosotros constituía una base, nuestra base, la estructura de nuestra vida, nuestra referencia primera, ya no nos pertenece o ya no está con nosotros. Entonces, realmente el sobrepeso, la causa primera del sobrepeso es el abandono y la separación de algo o de alguien que consideramos como un referente en nuestra vida. Y, por ejemplo, puede tener que ver con un duelo. Si para ti tenías a un amigo o tu madre o tu padre que para ti eran personas fundamentales que necesitabas oír a lo largo del día o a los que pedías consejos, eh, por lo que sea, o bien se ha muerto o te separas de ellos, la consecuencia puede ser el sobrepeso o la obesidad. ¿Por qué? Porque careces del amor, del aprecio, de los consejos que estas personas te prodigaban. Entonces, ¿cómo careces de esto? Tu cuerpo frente a este problema, a este conflicto psicoemocional de carencia, la respuesta es acumular lo que careces simbólicamente. Y como lo hemos visto antes, simbólicamente la grasa representa la estructura y la energía de la que careces. O, por ejemplo, los líquidos, ya veremos la diapositiva posterior, que los líquidos representan simbólicamente también las emociones. De hecho, se habla de un mar de lágrimas, etcétera. Simbólicamente, los líquidos siempre tienen que ver con las emociones. Entonces, acumulas lo que te hace falta. Acumulas fisiológicamente la grasa que es que te hace falta estructura que has perdido porque ya no tienes a tu amigo o ya no tienes a tu padre, pues la grasa fisiológicamente lo sustituye. Y justamente, además de todo esto, el sentirse abandonado hace que mentalmente seamos más vulnerables, porque ya no podemos contar con la ayuda de estas personas que nos podían respaldar o apoyar. Entonces, entre comillas, estamos frente al peligro y tenemos que reaccionar. Y el cuerpo reacciona acumulando. Exacto. Estamos solo ante el peligro y las grasas en este caso nos sirven de comida, de energía, porque ya te decía antes que las grasas acumulan energía en los tejidos adiposos y luego vimos que también nos servían de protección, ¿no? O sea que hay que imaginarse que como tu mente se siente abandonada, se siente en peligro, estás como en modo de supervivencia, ¿no? Y para sobrevivir, ¿qué necesitas? Pues necesitas comida y agua. Pues la grasa representa eso, la comida, la energía y la protección que te hacen falta para sobrevivir. Porque para sobrevivir necesitas comida que se va a transformar en energía
cuando te tengas que mover, etcétera. Y luego la grasa también te sirve de protección, ¿no? Es como un escudo. Y el agua, por supuesto, en un contexto de supervivencia, también es fundamental. Y como te decía antes, el agua representa las emociones. Y hemos visto que aparecía en el cuerpo inflamado líquido. O sea, que el líquido ubica que se está haciendo una reparación de un tejido dañado. Entonces, simbólicamente, la retención de líquido simboliza que te estás reparando a nivel emocional, que estás dañada y que requieres de una curación emocional. Espero que haya quedado claro esto. Eh, si quieres, te lo repito. Cuando tenemos sobrepeso o obesidad, es que nuestra mente está en modo de sentirse abandonada. ¿Cómo me siento abandonado? Tengo un sentimiento de carencia, porque siento que la persona o la casa o el coche que me pertenecía ya no es mío, ya me lo han arrebatado o se ha ido de por sí. Entonces, frente a esta situación, frente a este abandono, mi cuerpo reacciona acumulando y acumula lo que simbólicamente me hace falta. Lo que simbólicamente me hace falta es estructura y protección y esto te lo da la grasa. Y lo que me hace falta son un apoyo emocional y los líquidos en general, simbólicamente en el cuerpo, representan las emociones. O sea que el conflicto psicoemocional, primero que se original, que se esconde detrás del sobrepeso y de la obesidad, siempre tiene que ver con el sentirse abandonado por una persona, una cosa eh, o algo que para ti te servía de apoyo, de referencia o de base para seguir adelante en tu vida. Es lo que es importante. Em, Cuando vamos a tomar un ejemplo concreto, em, vamos a utilizar nombres que no tienen por qué ser reales. Em, Mariana es una mujer de 30 años. Durante 8 años ha estado eh, casada con Raúl, y Raúl ha decidido divorciarse porque ya no estaba satisfecho con la relación que tenía con Mariana. Frente a esta situación inesperada para Mariana, se ha sentido abandonada por Raúl. La persona que era su marido la ha abandonado. Vive una situación de carencia y de repente Mariana va a empezar a engordar, va a tener sobrepeso y luego obesidad. ¿Por qué? Porque la protección
El amor que le daba Raúl le falta y su cuerpo ha decidido eh, aportar como respuesta fisiológica a esta situación mental una acumulación de grasa y la retención de líquidos. ¿Por qué? Porque como hemos visto anteriormente, la grasa tiene que ver con el apoyo y la estructura que le falta a Mariana después de la salida de Raúl, y el líquido simplemente simboliza el estado anímico de Mariana, que está inflamado, entre comillas, eh, que está en una situación eh, inadecuada, eh, necesita un proceso de sanación. Es lo que simboliza el agua. Significa que se necesita introspección para poder recuperarse. Necesita introspección para poder curarse. Como en el proceso de la inflamación, el exceso de líquido representa un tejido que está en vía de reparación, pues es lo mismo. La retención de líquido simboliza que Mariana necesita repararse, necesita reparar los daños que le han provocado esta situación con Raúl. Espero que con esto te haya quedado más claro, pero de todas formas seguiremos insistiendo, seguiremos viendo ejemplos, porque el síndrome del abandono es como la causa principal, pero veremos causas, entre comillas, secundarias que también pueden explicar el sobrepeso o la obesidad, porque pueden ser respuestas a situaciones traumáticas que hayan pasado en tu vida. Entonces, antes de acabar el video, me gustaría te quedaras con lo siguiente. Cuando estás en una situación donde te han arrebatado o, eh, o se han ido de tu lado eh, personas, mascotas o objetos que para ti tenían una fuerza eh, equivalente a una referencia o a una estructura, lo que tienes que aprender es a parar, tomarte el tiempo de pensar en lo que tú eres. Intentar conectar con tu esencia poniéndote la mano en el corazón y pensando en todo lo que has sido capaz de conseguir antes de que estas personas estuvieran en tu vida, o aunque estuvieran en tu vida, lo que has sabido conseguir sin su contribución. Tienes que aprender a valorarte y a encontrar en la historia de tu vida situaciones concretas donde has podido seguir avanzando en el camino sin tener que pedir o hacer referencia o consultar a otra persona. Es muy importante que aprendas a valorarte y a empoderarte, porque todo parte de ti. ¿Por qué? Porque eres el problema y la solución. Te puedo acompañar en el camino o otra persona
puede acompañarte en el camino, pero en ningún momento hará el camino por ti. El camino siempre lo harás tú. Y esto es un ejemplo que va muy bien con lo que estamos tratando. Puedes ir a ver a un terapeuta, a un psiconutricionista o a un dietista. Ellos te acompañarán, pero eres tú quien va a seguir el, la dieta o eres tú quien va a poner en práctica los ejercicios o los aprendizajes que has tenido a lo largo de las sesiones. O sea que al final te tienes que convencer que eres tú el responsable o la responsable del camino que vas a seguir. Y en este camino encontrarás a personas que podrás apreciar o no, pero ellos nunca van a determinar si vas a llegar al final o no del camino. ¿Por qué? Porque todo parte de ti. Espero que te sea de utilidad esta primera presentación y pronto nos veremos y seguiremos con el tema del peso, que es una fuente de preocupación para muchas personas. Pero quiero que te quedes con eso. Aprende a escuchar tu cuerpo porque siempre te está hablando. Hasta pronto. ¡Mua!